Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Zaida y pertenezco al grupo de divulgación científica Tlamachilia. Tlamachilia es una palabra de origen náhuatl que significa pensar bien. Y yo les voy a explicar cómo es que tienen agua en su casa. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde es que viene el agua que utilizan en su casa, como para lavarse los dientes, para regar las plantas o para lavar los trastes? Muchas veces le he preguntado esto a niños y también a gente grande ya, a los adultos. Y me han respondido cosas como, pues de la llave. Y yo, sí, pero ¿de dónde más? De las tuberías, ¿ok? De los pozos, sí, también. Y de las nubes. Y todas estas respuestas, pues no están del todo mal, efectivamente. El agua está en todos esos lados. Pero, ¿qué pasaría o qué pensarían ustedes si les dijera que el agua o la mayor parte del agua que utilizamos día a día viene de abajo de nuestros pies, del suelo que estamos pisando? ¿Se lo imaginan? Esta agua que está debajo del suelo que estamos pisando se llama agua subterránea. ¿Cómo se imaginan que está esta agua ahí? Estancada, almacenada, como si fuera una gran alberca abajo de la tierra y que nosotros nada más llegamos y la sacamos así sin más. Pues no, el agua realmente está circulando a través de todas estas rocas sobre las que vivimos. Y es como en un cereal. Y ustedes dirán, ¿cómo que en un cereal? Pues sí, la leche en el cereal se mueve a través de este, ¿no? Pues igual el agua se mueve a través de las rocas. Por ejemplo, vamos a imaginar que en este vaso de cereal vivimos, en la parte de aquí arriba, ¿sí? Y que todo esto es el suelo que estamos pisando. Pues bueno, hay una parte que no está llena de agua, es esta parte seca que se ve del cereal. Esta parte se llama la zona no saturada, porque no está llena de agua. Y hay otra parte en donde el agua está llenando todo el cereal. Esta parte se llama zona saturada. Entonces, si nosotros hacemos un pozo aquí cerca de nuestra casa, vamos a imaginar que este popote es el pozo. Y empezamos a sacar el agua, ¿qué va a pasar? Bueno, en este caso, si yo le empiezo a tomar aquí a la leche, esta va a circular a través del cereal y va a llegar hasta acá arriba, donde la estoy sacando. Pues bueno, así funcionan más o menos los pozos de los que sacamos agua para que lleguen a nuestras casas. Pero se preguntarán ustedes, ¿cómo es que llegó esa agua ahí? Pues bueno, esto es debido al ciclo del agua. ¿Han escuchado hablar de él? ¿Qué es el ciclo del agua? Se los voy a explicar más o menos con cosas que tengo en casa. Vamos a imaginar que este es el mar. Y vamos a imaginar que esto es una montaña. Entonces tendríamos el mar y la tierra de este lado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué consiste el ciclo del agua? Pues nosotros tenemos al sol, lo vemos salir todos los días. Este sol hace que nosotros tengamos calor. ¿Les ha pasado cuando van a la playa o cuando los mandan por las tortillas o salen a jugar? Sienten que tienen mucho calor porque les está dando el sol. Bueno, el sol le está dando todo el tiempo al mar. ¿Qué pasa? Pues que es tan fuerte la radiación que le llega al mar que el agua que está aquí en la superficie se empieza a evaporar. Ustedes han visto cómo se evapora el agua cuando su mamá pone a calentar una olla y empieza a hervir el agua y de repente hay como una nubecita o un vaporcito raro. Bueno, ese es el agua que se evaporó. ¿Qué pasa después? El agua se evapora y llega hacia el cielo. En el cielo está un poquito más frío, entonces el agua se condensa y se forman las nubes. ¿Sí? Bueno, pues tenemos entonces las montañas, el mar
y las nubes. Hay un momento en el que empieza a haber viento y el viento arrastra estas nubes hacia la tierra, hacia el continente, cerca de nuestras casas donde nosotros vivimos. Y cuando estas nubes tienen ya mucha agua, empiezan a llover. Puede que llueva o si hace mucho frío entonces cae nieve. ¿Y qué pasa con esta agua que empieza a llover? Pues que empieza a escurrir. Si han visto, ¿no? Los ríos o cuando llueve cerca de sus casas, seguramente empieza a acumularse el agua y empieza a correr. A lo mejor algunos de ustedes han echado barquitos y se los lleva el agua. Así pasa más o menos en la naturaleza, nada más que a gran escala. Empieza a escurrir el agua y se forman los ríos. Pero hay otra parte que se infiltra, que se mete a la tierra, como lo vimos con el vaso de cereal. Si yo le echo agua aquí, hay gran parte que se va a ir hacia abajo del suelo. Pues eso también pasa en nuestras montañas. El agua llueve, se infiltra a través del suelo y va recorriendo todo su camino hasta que llega al mar. O puede ser que llueva y escurra, se forme un río que llegue a un cuerpo más grande de agua, puede ser a un lago o al mar. Esta agua que ya llegó al mar o a un lago, ¿qué le pasa? Se vuelve a calentar por efecto del sol, se evapora y se vuelven a formar las nubes. Y esto vuelve a pasar otra vez. Esto está pasando todo el tiempo. Por eso se llama ciclo, porque no termina. Este es el ciclo del agua. ¿Se imaginan cuánto tiempo tarda para que una gota llegue del mar, de toda la vuelta, y vuelva a llegar al mar? Son miles de años. Entonces, el agua que nosotros tenemos abajo de nuestros pies, que llovió, se infiltró, recorrió todo este camino, tardó muchísimo tiempo en llegar aquí. Vamos a imaginar que tenemos nuestra casita aquí y vamos a hacer nuestro pozo de agua de este lado, ¿ok? Ya encontré una casita. Entonces estábamos diciendo que si nosotros sacamos el agua del pozo que tenemos aquí al lado, puede ser cuestión de minutos en lo que llegue el agua del subsuelo a mi casa para que yo la pueda utilizar como quiera. Pero esos minutos no se comparan en nada con todo el tiempo que le tomó al agua llegar hasta abajo de tu casa desde que empezó a llover y se fue por abajo. Ustedes dirán, pero yo he visto que el agua llueve y forma los ríos y llega rápido. ¿Por qué se tarda más tiempo si va abajo de la tierra? Pues eso depende de cómo están las rocas en el suelo. Es como en el cereal. Si nosotros tenemos aquí nuestro cereal seco y le empezamos a poner leche, esta va a empezar a pasar a través del cereal. Así pasa en el subsuelo con las rocas. Hay algo que se llaman poros. Entonces, el agua atraviesa estos poros y es así como puede llegar a diferentes lugares. Por ejemplo, si ustedes están en una calle abierta donde no hay ningún coche y agarran a sus amigos de las manos y van todos así en una fila pasando por toda la calle, van a llegar todos al mismo tiempo al final de la calle, no va a haber nada que se los impida. Pero ¿qué pasa si en la calle hay un coche? Todos se agarran de las manos y van pasando todos al mismo tiempo hasta que llegan al coche. ¿Qué va a pasar? Unos van a seguir adelante y otros puede que se queden ahí atorados un ratito o toman otro camino, le dan la vuelta al coche, pero van a llegar después que sus amigos que no se toparon con el coche. Eso pasa en el suelo. Los poros puede que sean más grandes o más chicos
o que haya caminos que estén tapados y el agua no pueda pasar tan rápido. Entonces, imagínense una pequeña gotita de agua, el tiempo que tarda en recorrer todos esos caminos tratando de esquivar los coches que hay por la callecita hasta que llega a su casa. ¿Ustedes cuánto tiempo se hacen caminando desde su casa hasta la montaña que tienen más cerca? Unos minutos, a lo mejor si viven muy lejos de las montañas unas horas, o si deciden irse a la montaña más lejos, meses, puede ser. Pero una gotita de agua chiquitita, imagínense todo el tiempo, son miles de años. Entonces, si nosotros estamos sacando el agua rapidísimo y utilizándola y dejando que se vaya al drenaje, estamos haciendo que el nivel del agua que había aquí antes empiece a descender, ¿sí? Y esto no es tan fácil de recuperar, porque el agua que está lloviendo apenas acá en otra montaña va a tardar miles de años o cientos en llegar hasta acá, y en 100 años pues ustedes ya no van a estar vivos. Y bueno, si nosotros no hubiéramos captado esa agua con nuestro pozo, aquí, ¿qué hubiera pasado? ¿Esta agua se hubiera quedado ahí para siempre esperando a que nosotros la sacáramos? Pues no. El agua siempre está circulando, siempre está en movimiento, aunque nosotros no lo percibamos. Llueve, se infiltra y empieza a tomar diferentes caminos. Y sigue diferentes caminos. En algunos casos llega al mar. ¿Sí? ¿Cómo llega al mar? Por abajo también, del suelo. Aquí. De esta manera. Hay veces que tenemos mar adentro, ojos de agua dulce. Es decir, el agua viene y empieza a brotar en medio del mar. Hace mucho tiempo, los piratas tenían identificados estos lugares y no tenían que llegar a tierra firme para abastecerse de agua dulce, sino como ellos ya conocían estos lugares, bajaban sus cubetas, las llenaban y ya tenían agua sin tener que llegar a tierra firme. ¿Se imaginan? Es sorprendente todo este ciclo del agua y hasta dónde puede llegar el agua dulce a través del subsuelo sin que nosotros nos estemos dando cuenta de todo esto que está pasando. Bueno, ahora, si nos enfocamos en la ciudad, en los lugares donde vivimos, ¿qué pasa si nosotros tiramos basura aquí en la superficie? Si a mí se me ocurre echar algo aquí encima, ¿les ha pasado que cuando van a cambiar la bolsa de la basura empieza a soltar un liquidito como amarillo o café y que huele muy feo? ¿Sí? Bueno, pues eso, imagínense que yo tengo aquí mi pozo y echo mi basura aquí al ladito, al lado del pozo. ¿Qué va a pasar? Todo ese líquido sucio, toda esa contaminación, va a empezar a irse por todos los granitos hasta llegar ¿a dónde? Aquí, a mi agua, a la leche. Y si yo le empiezo a tomar aquí, ¿qué va a pasar? Me voy a empezar a tomar todo lo que le salió a la basura. Eso pasa en el ecosistema. Si nosotros tiramos la basura en la calle, en los lugares en los que no está destinada, se empieza a degradar y todos estos contaminantes empiezan a penetrar en el suelo hasta que llegan al agua. ¿Y esa agua qué pasa? Pues que la usamos nosotros. Por eso es importante desechar la basura en los lugares que están destinadas para ello. ¿Por qué? Porque ahí no va a pasar como en las montañas, que llueve y el agua se infiltra, sino que en esos lugares se tiene un suelo impermeable. Ponen material especial para que no se infiltre esto hacia el suelo. Los impermeables son como los que se ponen ustedes cuando está lloviendo y que no se mojan la piel.
hagan de cuenta que ponen así algo en el suelo donde están echando toda la basura. Nada más que es un impermeable muy muy grande y muy grueso, especial para esos casos. Y todos estos liquiditos que van saliendo de la basura se les da un tratamiento especial. Entonces ya no llegan a nuestras aguas. Pero si nosotros empezamos a tirar la basura en los parques, en los bosques, en la calle, finalmente todos esos contaminantes van a llegar a nosotros y nos los vamos a empezar a tomar. ¿Se imaginan? ¡Qué feo! Y también pasa lo mismo cuando ustedes tiran cosas, basura, lo que sea, en las carreteras o cerca de los lagos o los ríos. A lo mejor ustedes no se van a tomar esa agua de ese lago o de ese río, pero puede haber otras personas que sí la utilicen y los estamos dañando a ellos, o a los mismos animalitos que viven en esos ecosistemas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el 70% del agua que utilizamos en nuestras casas viene del subsuelo. El otro 30% viene de fuentes superficiales. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no tomamos el agua del río y ya? Pues porque río arriba, en otros lugares que nosotros no estamos viendo, hay factores que hacen que esta agua ya no esté limpia. Hay industrias que tiran sus desechos al río y el agua se contamina, o muchos otros factores. Entonces, no es tan sencillo. Tanto el agua superficial como el agua subterránea puede estar contaminada. Y entonces, ¿qué van a decir ustedes? Ya no me voy a bañar porque el agua viene sucia. Pues no, tampoco hay que espantarnos tanto. El agua, cuando la sacamos de los pozos, va a un tratamiento. En México hay normas que especifican cuáles son los límites de ciertos elementos que puede llevar el agua hasta sus casas y que sea segura de consumir. Hay lugares en los que desafortunadamente ciertos elementos son muy persistentes y no se eliminan con estos tratamientos que se les da al agua y pueden ocasionar diferentes enfermedades, daños en la piel, o que tengan los brazos chuecos o sus huesos no estén bien. Y eso es muy triste. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con dónde depositamos nuestra basura. Además, es muy importante que revisen sus tinacos, las cisternas o las tuberías que tienen en su casa. ¿Por qué? Porque puede ser que el agua vaya en perfectas condiciones, con todos los límites que permite la ley, para sus casas, y que llegando, que pase, llegue a un tinaco que está sucio, o a una cisterna que no estaba bien cerrada y se ensució. Ya llegaron animalitos ahí, pasaron muchas cosas y esa agua les esté haciendo daño a ustedes. Entonces tenemos que tener cuidado también en nuestras casas con las tuberías, los tinacos y las cisternas. Pues debido a toda el agua que nosotros utilizamos día a día, porque cada vez somos más personas y todos necesitamos agua para nuestras actividades diarias. Todos los días tomamos agua, de alguna manera estamos en contacto con ella. Entonces, esto implica que estemos sacando muchísima agua. Y a la naturaleza no le va a dar tiempo de que llueva, se infiltre y llegue hasta acá para que nosotros la sigamos sacando, porque recuerdan que este es un proceso de miles de años. Y si yo para pasado mañana ya me quiero bañar, ¿y qué pasa si bajó el nivel? Si yo empiezo a sacar agua de mi pozo y entonces me acabo toda esta lechita que hay aquí, a lo mejor abajo hay más, pero yo ya no voy a alcanzar porque mi pozo está perforado hasta esta profundidad, ¿sí? Y si yo me quiero bañar y ya no alcancé agua, ¿qué va a pasar? ¿La naturaleza rápido me va a mandar otra vez para que yo la utilice? No, va a pasar mucho tiempo para que eso suceda. Entonces, cada vez tenemos menos agua limpia. La estamos utilizando muchísimo de una manera
muy desmedida. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra agua? El agua va a estar en la naturaleza mucho tiempo, pero no todo el agua que esté ahí la vamos a poder utilizar, desafortunadamente. Entonces, si queremos seguir teniendo nuestra agüita para hacer todas las actividades que nos gustan, ¿qué podemos hacer? Cerrar la llave cuando nos estamos lavando los dientes o solamente utilizar un vasito para lavarnos los dientes. Otro ejemplo puede ser cuando le abres a la regadera, juntar el agua fría que está saliendo en una cubeta y después es utilizarla para regar las plantas o para la lavadora. O el agua de la lavadora, ¿para qué la podemos utilizar? Para lavar el patio o lavar otras cosas. No lavar nuestros coches con manguera, ¿verdad? Obviamente, porque es mucha agua la que estamos utilizando ahí. ¿A ustedes se les ocurren otras cosas, otras maneras de cómo podemos evitar desperdiciar tanta agua? Por ejemplo, cada vez que vamos al baño y le bajamos, se van como 5 litros de agua o más, dependiendo cómo sea su baño. Si no les es posible cambiar el tanque de almacenamiento del agua, lo que pueden hacer es meter una botella llena de tierra o incluso de agua en el tanque. ¿Esto qué va a hacer? Que el agua que esté entrando en el tanque ya no ocupe tanto espacio y cuando nosotros le bajemos pues sean menos los litros que se están yendo. El sistema va a funcionar de la misma manera, el baño va a seguir funcionando, pero ese espacio que está ocupando ahora la botella pues ya no lo está ocupando agua y así aunque sea un poquito pues es menos agua que estamos usando. Ustedes piensen en otras maneras en las que podemos ahorrar agua y recuerden, no tiren basura en la calle, depositen las pilas, por ejemplo, en los lugares apropiados. Una pila de reloj de esas chiquitas, ustedes seguro las han visto, puede llegar a contaminar hasta 2 albercas de agua. Imagínense, agua que ya no podemos utilizar, ¿por qué? Porque nos pueden dar muchas enfermedades muy feas si una pilita llegara a caer ahí, ¿sí? Entonces, piensen en alternativas, coméntenlo con sus papás, con sus amigos, con todas las personas que conozcan. Cuiden el agua es vida.